Si hay algo que quizás valoramos en este tiempo culturalmente es como la cercanía, ¿no? Generaciones anteriores todo era más formal, ¿no? Más distante, menos expresivo o menos afectivo, ¿no? Hoy somos bastante más cercanos y vivimos bien eso, ¿no? Lo valoramos, lo disfrutamos, lo buscamos. Pero a veces esa familiaridad puede jugarnos en contra y traernos algunos problemas. Esa familiaridad que se pasa, ¿no? O esa familiaridad que no se ubica. Y entonces es lindo poder ver esto en los textos de hoy. David es el rey, pero en esa cercanía con Dios ya quería saber cuánto poder tenía y por eso hace un censo. Contame todos los soldados que tengo para saber cuánto poder. Se desubicó. Y por eso Dios, de algún modo, lo ubica. Era el rey, sí, pero era un servidor de Dios, en las tierras de Dios, con los dones de Dios. Esa cercanía lo hizo perder. Y a nosotros también, ¿no? Muchas veces pensamos que estamos cerca de Dios y en esa confianza disponemos de sus cosas. Para nosotros, para nuestros intereses. Poder, fama, lo que sea. Y en el Evangelio a Jesús también le pasa lo mismo. Hay una familiaridad que es complicada. Jesús venía de tierras paganas, venía de sanar afuera y vuelve a su pueblo. Bueno, nos sentimos en familia, estamos en casa, es lindo. Pero acá vamos a ver la familiaridad como un problema. Podemos tomar una palabra que se repite al comienzo y al final, que es asombro. Los cercanos de Jesús, la familia, los amigos, se asombran de Jesús. Se asombran. Nosotros te conocemos y empiezan a dar datos verdaderos. Y empiezan a querer reducir eso que los desborda. El problema en ese caso de la familiaridad es no tener distancia o trascendencia. En esa persona hay algo más de lo que conocemos. En esa persona hay algo más de lo puramente humano. Y eso es lo que no pueden aceptar. A Jesús le quitan la trascendencia. Conocen la humanidad, pero no pueden aceptar eso que es de Dios. Y entonces también nosotros podemos, en nuestra familiaridad, cortarle la trascendencia a los demás. Porque los tenemos cerca, porque los conocemos, porque sabemos su historia. Y entonces el problema no es de datos, sino de preciación. Un profeta es despreciado en su tierra. Despreciado es que no tiene el precio, el valor adecuado. Te conozco, te valoro, pero el problema es que no lo hago adecuadamente. Adecuadamente. Este es el problema que sufre Jesús. Fue despreciado. Le quitaron precio. No supieron valorarlo adecuadamente. Y eso es para nosotros una llamada para ver cómo
¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos desprecia? Cuando alguien habla de nosotros como si fuera una planta. Cuando alguien hace de nosotros un relato simplificado. Y sentimos en el corazón que nosotros somos mucho más que eso. ¿Qué es lo que hacemos, no? ¿Cómo reaccionamos? Especialmente en esta cultura donde queremos postear, trabajar la imagen, ¿no? Que nos den likes y todas estas cosas. ¿Qué hacemos cuando nos desprecian? Por eso es lindo ver a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hace frente al desprecio? Y lo que Él hace es buscar en la palabra de Dios. Y sí, a los profetas les pasa. Y en ese sentido, valorar la experiencia que tiene de Dios y tratar de pensar cómo vivir entre los hombres. Esta es la primera actitud. Ver a Dios y no a los hombres. Ver en Dios el plan de Dios, la historia de Dios y los hombres de Dios, cómo vivieron entre humanos. Por eso cita la palabra. También nosotros podemos buscar en Dios cuando nos sentimos despreciados. Esa es nuestra roca, esa es nuestra verdad. Y lo segundo que hace Jesús, tan importante como esto primero, frente a todo ese cuestionamiento y frente a toda esa encuesta que hacen de Él, sigue. Fue por otros lados. No se detuvo. No se quedó peleando ni defendiendo su imagen. Siguió. No valía la pena. Y qué lindo y qué difícil cuando estamos en esas situaciones no enroscarnos, no quedarnos ahí trabados. Seguir con el horizonte de Dios, buscando y haciendo su obra. Jesús se asombra de esa gente, como esa gente se asombró de Él. Jesús se asombra porque es más fácil creer. Están los signos, está la palabra. ¿Cómo es que no cree? Hoy la incredulidad no es un problema de la religión. La incredulidad es un problema del ser humano. Porque los hombres no estamos pudiendo creer en la familia, en la sociedad, en los políticos, tampoco en la fe y en la iglesia. No es que la gente no cree en Dios porque hay un problema con Dios. A la gente le está costando creer. Y entonces lo que hay que trabajar es la confianza. No los datos, sino el ejercicio de confiar. Bueno, vamos a tomarnos entonces un minuto en el corazón para pensar cómo es nuestro modo de ser cercano. ¿Es una cercanía respetuosa, ubicada? ¿O es una cercanía que pasa límites, que se aprovecha? Si nos pasa eso, pidamos a Dios que nos ayude, como a David, y nos ubique. Con amor, que nos ubique. Pensemos en el asombro que podemos causar y el desprecio que podemos recibir. Pensemos qué reacción tenemos. Pidamos al Señor que nos ayude a ver a Dios, el único que tiene nuestro valor. Pensemos si podemos seguir adelante o nos quedamos peleando. Si nos cuesta pasar el desprecio, que el Señor nos acompañe para seguir adelante, para cumplir con su obra, para hacer algo que vale la pena.
Que el Señor nos regale confiar, como Él confía, para apoyarnos en el amor del Padre, para avanzar con los hermanos en la obra que Él quiere regalarles.